Pues nada, bienvenidos todos a la inauguración de la exposición que hemos denominado Los puentes de fábrica en la biblioteca de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Esta es la excusa que nos trae hoy aquí a todos juntos. Esta exposición la ha preparado el personal de la biblioteca de la escuela, con su directora, Conchita a la cabeza, que estará por ahí escondida, y sí, es muy vergonzosa y no quiere y con todo su equipo, que realmente daba gusto ver el mimo con que, pues iba a decir manipulaban, pero eso suena casi vasto, con que mimaban los documentos que iban exponiendo y poniendo y colocando y vigilando. Yo creo que ha hecho más horas de guardia ahí que yo en la mili. Pero bueno, entonces también, si hubiera un comisario de la exposición, este sería Javier León. Como es una exposición doméstica, pues no tenemos comisario ni nada, pero bueno, si lo hubiera, sería Javier, que es el que ha estado detrás, de quien ha partido la iniciativa y quien ha supervisado todo el proceso. Y también pues quiero agradecer a los servicios de mantenimiento de la escuela, que nos han adaptado unos muebles que tenían otra finalidad inicialmente, y realmente pues yo creo que han quedado muy bonitos. Han quedado muy bien, muy bonitos, todo con la conexión eléctrica, tampoco ha sido nada fácil. En fin, yo creo que todo el mundo ha hecho muy bien su trabajo para que tengamos una exposición muy buena. Voy a daros algunos datos rápidos sobre... 6 sillas aquí de sobra, ¿no? ¿Eh? Ah, mesa alargada. Bien, pues voy a daros unos datos rápidos sobre nuestra biblioteca. Las primeras referencias que existen de la misma, nuestra biblioteca de la Escuela de Caminos, son desde 1834. Por lo tanto, esa es oficialmente la fecha en que consideramos que fue fundada. Desde entonces, por vía de adquisición y donación, ha ido acumulando pues, volúmenes hasta llegar a la cifra actual, que si no he tomado mal el dato, son 76.261, que cubren absolutamente todas las áreas de la ingeniería civil. Lo que más destaca de la biblioteca es lo que denominamos el fondo antiguo. Es un fondo antiguo de libros y de revistas, que es un auténtico tesoro, y así lo reconocen quienes de estas cosas entienden muchísimo más que yo. Este fondo antiguo tiene volúmenes que datan del siglo XVI, 1500 y pico es el primero, e tenemos mapas, tenemos, bueno, por supuesto, libros, tenemos mapas, tenemos revistas y otras publicaciones periódicas pues, desde esa época. Es evidente que hoy en día, donde la información pues, está en abundancia, la podemos todos acceder a ella de una manera abundante, rapidísima, a golpe de un clic, pues que muchos pues, no valoren la importancia de las bibliotecas, la importancia que las bibliotecas han tenido en un pasado muy lejano, y por eso, pues para muchos no es más que un museo del libro, las bibliotecas. Sin embargo, este fin de semana, cuando me estaba preparando algunas palabras para hablar a ustedes con un mínimo de conocimiento, pues empecé a documentarme por el tema de las bibliotecas y me he dado cuenta de que hay toda una historia apasionante detrás de las bibliotecas. Hay películas, novelas, hay referencias rodeadas de misterios, de tradiciones. Es un tema muy interesante y hasta he visto un par de películas de bibliotecas. La verdad es que eso me ha servido la excusa pues, para no trabajar en casa el fin de semana, con la excusa de que me tenía que preparar una conferencia que no les voy a aburrir, no les voy a contar todo lo que he aprendido, sería muy pedante, pero sí hay dos cosas que quiero decirles de lo que he aprendido sobre las bibliotecas. Pues una se refiere a la primera biblioteca que existió en la historia, que data del siglo VII a.C. y realmente era un edificio dedicado al almacenamiento y conservación de documentos de lectura, más que solamente para almacenar. Llegó a almacenar unas 1.500 tabletas de arcilla, cada una con entre 80 y 200 líneas, cada tableta, y estaba situada, por aquí viene lo que le quería contar, en la ciudad de Nínive. Entonces era Asiria y lo construyó bajo el reinado de uno de estos reyes que estudiamos en el bachillerato, y espero pronunciar bien el rey Asurbanipal. Entonces, las curiosidades de la historia, ¿por qué le cuento esto? Porque esta ciudad, a orillas del Tigris, ha llegado a nuestros días, algunas ruinas, y es la actual ciudad de Mosul. Y si ven la prensa, pues se darán cuenta que la ciudad de Mosul ha sido tomada hace 2 años por el Estado Islámico y ha derruido todo.
Es decir, la biblioteca desapareció unos siglos después, pero posiblemente, si no, pues ya ven qué hubiera sucedido con caso de que hubiera llegado a nuestros días. O sea, el sitio donde se inició la cultura, pues realmente ahora es uno de los sitios donde más barbarismo contra la cultura es lo que hay. En segundo lugar, quería hablar de las bibliotecas universitarias. Esta es la biblioteca a nivel histórico. Las bibliotecas universitarias, no es exactamente biblioteca universitaria, pero la primera biblioteca pública de la historia data del siglo IV a.C. en Atenas. Realmente, bueno, esta película me la he montado yo, pero debió conocerla el entonces general de Alejandro Magno, que después fue el faraón, Ptolomeo I, que fue, como ustedes saben, el que construyó el Museo de Alejandría. Pues la Biblioteca de Alejandría estaba asociada al museo. Aquí es una de las películas que he visto este fin de semana, no la había visto, Ágora, de Alejandro Amenábar. Bueno, pues data precisamente sobre la Biblioteca de Alejandría. Pero es que el museo no era un museo, realmente el museo era un centro de conocimiento. Entonces la biblioteca estaba asociada al museo como centro de conocimiento. Museo viene de musas, hacía referencia a la inspiración. Y eso se considera, o podemos considerar, como la primera biblioteca universitaria o biblioteca para divulgar, para atesorar conocimiento que ha habido en la historia. Desde entonces, desde ese momento, ya me estoy yendo al siglo, vamos, estábamos hablando del siglo IV a.C., pues toda universidad que se precie, toda universidad realmente que merezca ese nombre, pues ha tenido asociada a una biblioteca. Algunas de las bibliotecas más grandes del mundo realmente son bibliotecas universitarias. Y así llegamos a la biblioteca de nuestra escuela, que durante 2 siglos, como les he dicho antes, pues ha ido reuniendo el material docente que se editaba tanto dentro como fuera de España y que estaba de alguna manera recopilando información que era útil pues, para la formación de los ingenieros. Al cabo de tantos años, la biblioteca sigue prestando ese indispensable papel que nos ha llegado la hora de reivindicar. Y lo hacemos, para empezar, con la exposición de algunos de los fondos que atesoramos acerca del proyecto y construcción de puentes de piedra. Esa es la excusa que nos ha movido a hacer esta exposición. Y digo para empezar porque el material que dispone la biblioteca da para esta y para muchas otras exposiciones de temas sectoriales o concretos, y lo único que hace falta es alguien con la inquietud que en este caso ha tenido Javier León, pues para que nos hable de puertos, de calzadas, de lo que quiera, o puentes de otro tipo. Y empezamos por los puentes de fábrica, de piedra o de ladrillo, realmente. Como se recuerda en el díptico que estaba por ahí, que muchos de ustedes posiblemente hayan cogido, pues estos puentes aparecen en el escudo profesional de los ingenieros de caminos, canales y puertos. Y son el exponente, de alguna forma, de las habilidades que los ingenieros pues, poníamos en práctica en otras épocas. Los puentes siguen teniendo un valor funcional, además, por supuesto, del valor estético y del valor patrimonial, y son piezas los puentes de piedra me refiero, son piezas cuyo conocimiento no se puede ignorar, realmente por justicia a nuestros antecesores y también porque estamos obligados a mantenerlo, ya que según los datos que tengo, en nuestra red de carretera todavía un 20% de los puentes de piedra, de los puentes son puentes de piedra, y en la red ferroviaria el 35% pues siguen siendo puentes de este tipo. El pretexto que hemos tenido para el montaje de la exposición es la digitalización de los fondos bibliográficos. Muchos de ellos, como le decía antes, son verdaderos tesoros para los amantes de las bibliotecas y para los amantes en general de la historia del conocimiento. La digitalización permite poner al alcance de los interesados estos documentos y al mismo tiempo pues, dar una visión ya mucho mayor de la biblioteca que el ámbito pequeño que es nuestra escuela. Ya se podría acceder desde cualquier parte del mundo realmente. Y si ya están digitalizados, ¿por qué tenemos que hacer una exposición? Pues realmente en este mundo donde la realidad virtual pues, lo inunda todo, no hay nada más, podríamos decir, irrefutable que la evidencia física y nada que nos acerque mejor al autor, a su obra y a su tiempo, como no es lo mismo contemplar un cuadro de Velázquez o de Goya o de quien queramos, que ver una reproducción de un cuadro de Velázquez. También, además, bueno, pues es un magnífico pretexto para montar la exposición, para reunirnos, para dar esta jornada, lo que ahora será la presentación de Javier León, después la mesa redonda. Y como os decía al principio, pues muchas gracias a Conchita, muchas gracias al personal de la biblioteca,
da mucho gusto ver, lo han visto ustedes por ahí, la pasión que ponen en todo lo que hacen, está relacionado con estos tesoros que le decía. También muchas gracias a Javier León, a Leonardo, que también ha tomado muchos desvelos, y realmente pues a todos ustedes también por venir. Y espero que lo disfruten. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Funcionará, me dicen que va despacio. Muchas gracias a todos, digo, por venir a este acto de inauguración de una exposición en la que lo importante está en ella misma, no en lo que yo pueda contar. Si acaso lo está en las ideas que surjan después, y espero que la mesa redonda en ese sentido ayude a trasladar algunas reflexiones que sean de utilidad para hoy, no solamente museográficas, digamos. La idea, la génesis de esta exposición, lo acaba de recordar nuestro director, Paco, está en la petición que nos hizo Conchita, que es un ejemplo para todos, hay que decirlo, cuando nos pidió a algunos de nosotros que redactáramos una recensión de un determinado libro y luego de otro libro. Tengo que reconocer que hubo de preguntarle a Conchita qué era una recensión. Lo primero que me venía a la cabeza es que fuera el nombre de mujer propio de León, Palencia o Zamora. No, recensión es una reseña especial, breve, que describa el contenido de un libro. Fue una carga de trabajo que mereció la pena porque pude estudiar lo que no había estudiado, a pesar de llevar en esta escuela tantos años, primero como alumno y luego como profesor, y descubrí los inestimables, los incalculables tesoros que acumulamos aquí y que tengo la impresión pasan inadvertidos para una gran mayoría de profesores, alumnos y no digamos profesores. Se nos ocurrió, por tanto, entre los tres, Conchita, Leonardo y yo mismo, la posibilidad de divulgar, aprovechando la ocasión que ella misma había iniciado, Conchita, digo, de digitalizar los fondos, se nos ocurrió la idea, digo, de darle publicidad, de presentar lo que hay aquí y divulgarlo hoy, en el siglo XXI, gracias a los formatos PDF y a Internet. Creo que merece la pena, efectivamente, iniciar este camino que seguro irá seguido de otras exposiciones sobre puentes metálicos o sobre ingeniería sanitaria, sobre geología, mecánica y tantas otras cosas, ¿no? Creo sinceramente que merece la pena. Bueno, la presentación que he preparado, corta en el tiempo porque, insisto, lo más importante viene después, que es la mesa redonda. No es una clase acerca de cómo eran los puentes de piedra, aunque vamos a hablar de eso, sino del material que estrictamente he reunido de lo que se pone a disposición de todos vosotros y de cualquier otra persona que quiera entrar vía Internet a estos fondos, que son los libros, los cito por orden cronológico, de Perronnet, que fue sin duda el ingeniero revolucionario que dio un vuelco completo al conocimiento y a la praxis constructiva de los puentes de piedra, al servicio de la idea mercantilista y del despotismo ilustrado del siglo XVIII, una idea interesantísima. Le siguió luego von Wiebeking, que fue un ingeniero alemán prusiano al servicio del rey de Baviera, que aprendió mucho del propio Perronnet, pero que extendió su conocimiento a otras disciplinas. El propio Wiebeking, sin duda, será objeto de otras exposiciones porque era fundamentalmente un ingeniero hidráulico y arquitecto e ingeniero constructor de puentes y de puertos y de defensa de cauces, un ingeniero enorme y pluridisciplinar, ¿no? Después citamos aquí a Morandier, que fue un ingeniero práctico, fue un ingeniero como tantos del siglo XIX o como casi todos los del siglo XIX al servicio de la administración de un Estado para construir puentes
que daban soporte a carreteras o que daban soporte a líneas férreas, incluso que daban soporte a acueductos, ¿no? A canales, mejor dicho. Y que hizo una labor de recopilación fantástica con aportaciones propias debidas a su experiencia como ingeniero constructor. Y finalmente a nuestro Gaztelu, Luis Gaztelu Maritorena, que fuera un ingeniero navarro por más señas, que fue profesor de esta escuela durante muchísimos años y que hizo una labor de síntesis y de transmisión de ese conocimiento para los alumnos. Fue un profesor del que debemos tomar nota a otros muchos que no hemos sido capaces de hacer unos apuntes de esa misma categoría para poner a disposición de los chicos el saber teórico y práctico que fue acumulando, ¿no? En la exposición se muestran algunos otros libros para alumnos del École de Pont-Chausset y algunos otros documentos de gran interés. Seguro que después de esta iniciativa otros muchos fondos se irán poniendo a disposición de todos. Debo decir que aunque son todos los libros que están, no están todos los que son. Hay otros tratados como los de Gautier o la de Molinos o la de otros ingenieros que hicieron enormes aportaciones también a la ciencia de la construcción de puentes y al arte de construir puentes, como se solía decir en aquel momento, y que no están aquí. Todos ellos seguían un mismo hilo conductor aproximadamente. Primero, hacían un relato histórico. Es curioso cómo todos hacían una referencia al pasado, cosa que hoy se suele ignorar. Los escritores de hoy suelen ignorar la historia. Después hacían una presentación en guía para los constructores, indicando cuál era el proceso lógico. Y el proceso lógico empezaba por aquí. Empezaba por elegir cuidadosamente el emplazamiento, tomar medida de caudales, elegir la posición que no interfiriera con los meandros, con la exposición a la corriente, etcétera, etcétera. Eran muy conscientes de sus propias limitaciones y eran conscientes de la necesidad de asegurar la vida de la obra durante mucho tiempo. De alguna manera, implícitamente estaban teniendo en cuenta la durabilidad. Algunas de esas cosas hoy casi se dan por supuestas, pero en aquel momento eran necesidades explícitas que había que recoger, ¿no? Para todo ello hacían uso de dispositivos muy variados. No hay que pensar que lo hacían a ojo, de ninguna manera. Hacían un trabajo magnífico utilizando medios como esta especie de pontonas o de doble barcaza en la cual disponían unos elementos para determinar la batimetría en diferentes secciones transversales del río, para determinar los caudales con dispositivos raros, por cierto de un tal Jiménez, seguramente español, a juzgar por el nombre, y del que no tengo más referencias. Una de las razones para leer con fruición estas cosas es que se encuentra sorpresas a cada gráfico, a cada texto incluso, ¿no? Es francamente interesante, ¿no? Medir caudales, no solamente direcciones, medir caudales y por tanto así estimar con registros históricos cuál era la evolución a lo largo del tiempo de los caudales, ¿no? Este trabajo acompañado de topografía. Disponían de medios, como se demuestra aquí, disponían ya de medios. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, disponían de medios muy interesantes, ¿no? No así tanto los romanos, aunque también los tenían, ¿no? El paso siguiente consiste en evaluar la capacidad de desagüe, ¿no? Este es un ejemplo recogido por Morandier cuando tiene que analizar la construcción de algunos puentes en los ríos del Valle del Loira y construye unos diagramas de este estilo que están a escala. Cada anchura de estas tiene que ver con una medida de caudal. Otro aspecto importante era el de la sensibilidad que tenían las pilas a la corriente, ¿no? Este es un diagrama reproducido por nuestro Rivera, uno de los que también es, pero no está en la exposición, y es debido a Morandier, ¿no? Que plantea con este esquema tan visual, estamos hablando de hacia 1870, para que nos hagamos una idea, plantea con este esquema tan visual la importancia que tiene el no poner tajamar o ponerlo de una forma o de otra, ¿no? Nuestro Gaztelu plantea efectivamente la necesidad de tener en cuenta estos aspectos porque la contracción de la vena, como él llama, provoca una disminución de la capacidad de desagüe que llega a ser del 20% con relación a la teórica si los tajamares son los idóneos, que adelanto son los que son de triángulo equilátero, ¿no? De triángulo curvilíneo equilátero, es la conclusión a la que se llega, ¿no?
El paso siguiente, después de haber definido la dimensión, la geometría, no todavía la dimensión, sino la geometría de la pila, consiste en determinar en alzado cómo encajar el puente en el valle que tienen que salvar, ¿no? Supuesto que el dato conocido es el de la propia rasante, se plantea si poner muchos vanos de luz pequeña o pocos vanos de luz más grande. El debate es largo entre los autores que preceden a Gaztelu, pero que es posterior, estamos hablando de principios del siglo XX, plantea una síntesis muy interesante con precios a la española de aquel momento, y viene a decir que plantea un caso que es muy sencillo de leer. Debo decir que en el caso de Gaztelu hemos analizado dos textos, el que él mismo escribe y otro más pedagógico, escrito por sus alumnos en clase. No solamente los profesores tenemos que tomar nota de su predisposición para escribir, sino que los alumnos deberían tomar nota de la predisposición que tuvieron otros en el pasado para tomar nota de los apuntes de sus profesores. Cuando yo era alumno había algunos colegas míos que hicieron apuntes muy buenos también. Bueno, pues en ese libro de apuntes se destaca, para hacerlo fácil, un ejemplo en el que se supone que tiene que salvarse un determinado valle y se plantea la posibilidad de poner vanos de 40 metros o varios de 20, ¿no? Dos de 20 en este esquema que están tomado de sus propios apuntes. Y plantea una cuenta muy sencilla, que no debemos olvidar, responde a un conocimiento previo adquirido durante mucho tiempo. No son reglas cualesquiera, son reglas basadas en la experiencia de otros, ¿no? De manera que el coste de una determinada fábrica, por ejemplo, de muchos vanos de luz pequeña, era 30 pesetas por metro cúbico, no importa tanto el valor de 30, sino la relación que hay entre sí, y de 5 pesetas por metro cuadrado de superficie, sin contar la cimentación, ¿no? Si se compara con otra disposición de luces, pues sale esta otra cuenta aproximadamente. Lo que dice Gaztelu es que para que el proyectista tenga una idea de por dónde empezar, si el coste de luz más grande es más pequeño que el de, o igual, o incluso parecido, aunque menos, que el de la luz pequeña, merece la pena construir con vanos más grandes para ahorrarse cimentaciones, para dejar el cauce más limpio, y también lo destaca para ganar en monumentalidad, especialmente cuando se está en el entorno de ciudades, ¿no? Dicho eso, todos los autores, excepto Gaztelu, que llega ya más tarde, proponen una serie de ejemplos. Aquellos libros, que eran unos tratados, como se puede ver ahí en la exposición, unos tratados enormes, dedican muchas páginas a contar lo que hicieron otros en el pasado. Esta tabla está sacada de Viveking, el ingeniero prusiano que trabajaba al servicio del rey de Baviera, en el que muestra una serie de ejemplos de puentes con número de vanos, con luces, con flechas, con las relaciones geométricas típicas que consideraban fundamentales para definir la geometría de los puentes, ¿no? De manera que cada ingeniero proponía muchas veces en función del precedente previo, ¿no? Y no solamente mostraban tablas, sino, como en esta tabla que se muestra ahí mismo también, daba una relación enorme de alzados, ¿no? No son fáciles de seguir porque no siempre están ordenados los numeritos con relación al orden del texto, sino que, aunque están en el texto, es verdad que luego aquí aparecen de manera un poquito más intrincada, ¿no? Uno de ellos, creo que es este, pero no estoy muy seguro, es el puente de Madrid. Sin duda se refiere al puente de Toledo, que es de comienzos del siglo XVIII y que ha servido para que Conchita haya tenido la genial idea de convertirlo en un marcapáginas, ¿no? Me recordaba hace un rato que está torcido. No está torcido, mejor dicho, está torcido, pero la culpa no es de Conchita, la culpa es del propio Viveking, que ya lo puso torcido y se ha escaneado con arreglo a esa misma configuración. Es un detalle que merece la pena agregar para quitar la responsabilidad a quien tuvo esa idea tan buena. Bueno, ¿qué más? Pues claro, la relación del puente con el río. El puente, cuando cruza un río, tiene que prestar atención no solamente a la mejor capacidad de su flujo hidráulico, sino a que no se atasquen las cosas, ¿no? Entonces, una recomendación típica de aquella época era que la altura libre entre el nivel de máxima avenida y el intradós del arco fuera del orden de 2 a 3 metros, algo parecido a eso, ¿no? Eso condicionaba a su vez la forma del intradós, ¿no? Lógicamente, de manera que bueno, aquí se plantea el ancho de la plataforma, que es algo secundario. Aprovecho para decir una cosa antes de que se me olvide. Uno de los placeres que he tenido al ver todos estos libros es, primero, verlos en diferentes idiomas
y cómo ha ido creciendo con el tiempo, cómo ha ido evolucionando con el tiempo la propia forma de escribir y la ortografía, ¿no? Aquí vemos en este español, muy preciso, por cierto, la A, la preposición A acentuada. En los textos franceses se ven otros términos también que han ido cambiando. En alemán, la famosa beta, pues no era una beta, era la superposición de una S que parece una F más una S pequeña, y palabras que, en fin, se escriben ahora de otra manera, lo cual complica un poco la lectura, pero le da un valor filológico, si queréis verlo así, pues añadido, ¿no? Bueno, os decía que la preocupación siguiente era la de encontrar la mejor forma para el intra-2, ¿no? Ya se ha definido el número de vanos, el paso siguiente es definir la mejor forma para el intra-2. Y este fue un debate muy vivo, a los ojos de hoy exageradamente profundo, ¿no? Vivekin resume aquí en una de sus láminas, la lámina 134 concretamente, en este PowerPoint, por cierto, voy a ponerlo también a disposición de todo el que lo quiera. En la lámina 134 muestra las superpuestas para una misma luz y una misma flecha, las diferentes curvas que admite un intra-2. Había en aquella época, y era cuestión de gustos y de una percepción mecánica también equivocada, por qué no decirlo, que la mejor forma del intra-2 de una bóveda era la que partía con tangente vertical, como si la belleza estuviese asociada a una pretendida comprensión del fenómeno físico, que no era así, ¿no? Ni mucho menos. Además, se parte también de un acondicionamiento previo que no es cierto, y es que para una determinada luz solo cabe una determinada flecha, ni mucho menos, ¿no? Perronet, ya he dicho que fue un revolucionario en ese sentido, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, plantea ya al final de su vida, hacia finales del siglo, muy poco antes de la revolución, desde el puente de Luis XVI, que pasó enseguida a llamarse Puente de la Concordia, porque Luis XVI ya no era el rey, ¿no? Por problemas de cabeza. Un puente, digo, con un rebajamiento extraordinario y con un arco escarzano muy bonito. Hoy no nos llama la atención, pero en aquel momento fue un trazado absolutamente revolucionario, ¿no? Un arco carpanel, elíptico, o se parece mucho al elíptico, o de muchos centros, como se muestra aquí, habría dado lugar a una geometría un poco más forzada, que habría incluso puesto en cuestión la propia capacidad de desagüe, ¿no? Este debate, digo, tan profundo, dio lugar en el propio Perronet y sobre todo Vivekin, que es el que quizá más se obceca con esta idea, a hacer uso de una prosa bastante larga y de una matemática muy potente. Estamos hablando de funciones trigonométricas bastante complejas que, desde mi punto de vista, tienen más de estética que de utilidad, porque en aquella época no había calculadoras para calcular las funciones trigonométricas y al final no dejaba de ser más una exhibición de saber. Aquí está una función de este estilo, pero en otras páginas más adelante hasta se plantea una ecuación diferencial para encontrar la transición de los policentros, ¿no? Arcos de muchos centros, hacer análisis de 3, de 5, así hasta 11 centros, ¿no? Esta manía se pasó relativamente pronto, ya entrado el siglo XIX. Bueno, otra cuestión importante a la que dedican los distintos autores mucho tiempo es la elección del canto. ¿Cuál es el canto que debe tener la bóveda en clave? Hay muchas propuestas basadas en tratados previos de Couplé o de Embelidor o de Lahire, todos estos que están, por cierto, en los tratados de mecánica, que será objeto de transposición, espero, otro trimestre, otro mes, cuando toque, y que planteaban una forma de entender el funcionamiento de los arcos que no era del todo bien comprendida, ¿no? Esta cuestión de la no unicidad de la solución fue difícilmente aceptada y añadían condiciones como la del empuje mínimo, la de la línea horizontal, etcétera, que daban lugar a muchas interpretaciones. Eso dio lugar por propias experiencias y por extrapolaciones no siempre analíticas, ni mucho menos, sino más bien pragmáticas, a diferentes relaciones entre el canto, espesor en ordenadas, y la luz a salvar, ¿no? Y hay una serie de expresiones analíticas. El propio Gaztelu plantea una expresión con raíz cúbica de la luz, raíz cuadrada de la luz, expresiones que no tienen nada de dimensional, pero que daban lugar a un funcionamiento correcto, ¿no?
De ahí pasaban a la determinación no solamente del intradós, ¿no? Perdón, del canto en clave, sino en la forma del trasdós. El trasdós que construía aquí en Gaztelu lo sintetiza de una forma muy simple, sin necesidad de entrar en ecuaciones complejas, con una construcción geométrica. ¿Cuántos sabían de geometría aquellos ingenieros? Una construcción geométrica que dice que para la mitad de la flecha, independientemente de si el arco es de medio punto o es escarzano o es carpanel, a la mitad de la altura se traza una línea horizontal y se traza desde ese punto y en la línea que une con el centro un segmento de longitud doble al del canto en clave elegido previamente, ¿no? Pues ese punto, eso da este punto que permite construir el trasdós más adecuado para albergar toda la familia de líneas de presiones. Recuerdo que las líneas de presiones son la resultante, el lugar geométrico de los puntos de paso de la resultante de fuerzas y que daban lugar a las soluciones que hacían que la piedra funcionara cómodamente. Ni se generaran mecanismos de colapso, ni mucho menos, y aunque eso era remoto realmente, se produjera el colapso de la piedra, ¿no? Este colapso de la piedra les preocupaba. Hubo un momento en el que, como la evolución, especialmente en finales del 18, comienzos del 19, era hacia la construcción de bóvedas cada vez más esbeltas, empezó a preocuparles la posibilidad de que la piedra agotase su capacidad resistente. Y hasta se hicieron ensayos, y esto es poco conocido. De hecho, ocupa algún lugar muy pequeñito en los planos que están ahí a disposición de todos vosotros, ¿no? En una de estas láminas, en la lámina 133 de Viveking, se muestra un dispositivo para hacer el ensayo de unos elementos prismáticos de piedra, ¿no? En uno de sus textos plantea una cuestión interesante. Ellos entienden que la resistencia de la piedra es la que les sale aquí. Esta es la media de una serie de ensayos. Por cierto, comienzos del siglo XIX y hablan ya de kilos centímetro cuadrado. El mismo texto en otros lugares habla de unidades germánicas previas o francesas. El lío de unidades era tremendo. Para un lector de la época debía ser muy complicado entenderlo, ¿no? Habla, digo, de esta resistencia que, como se ve, es grande si se compara con las demás. ¿Y qué son las demás? Pues las demás son las resistencias obtenidas del mismo prisma, pero dividido en dos bloques, ¿no? La segunda línea, o en tres bloques, para tener en cuenta que la fábrica aparejada no es de piedra monolítica, sino que es la yuxtaposición de un conjunto de elementos independientes que además tienen mortero, dicho sea de paso, y que por tanto no tendrán la misma resistencia. Es decir, ellos constatan ya, esto es un detalle bastante inadvertido que recoge Viveking, que no recoge, que yo sepa, Perronet, y que muestra cómo va disminuyendo la capacidad resistente de la fábrica a medida que se descompone en piezas más pequeñitas, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe, lo explica el propio Viveking, da una pista para ello sin entrar en profundidades, se debe a que la piedra no es monolítica, sino que cuando está descompuesta en varios trozos, el contacto no es perfecto. Si fuera perfecto sería prácticamente lo mismo. Pero como no es perfecto y hay concentraciones de tensiones en algunos puntos, eso induce la aparición de tracciones transversales a la compresión que propicia la rotura prematura si se compara con la pieza monolítica, ¿no? Es decir, hasta ese punto empiezan a hilar fino los ingenieros de comienzos del 19. Gaztelu, hombre pragmático donde los haya, llega a algunas conclusiones muy sencillas después de hacer el estudio de las líneas de presiones con hipótesis de las de Méry y algunos otros ingenieros, sobre todo franceses, que son los que presiden la forma de funcionar de la ingeniería de puentes en el siglo XIX, más que los ingleses, más que los alemanes. Gaztelu plantea un cálculo muy sencillo, que es el del cálculo tomando momentos respecto a un par de puntos, aquí para que no vuelque y así determinar, por cierto, el espesor adecuado de la pila. Plantea expresiones muy sencillas, si se toman las geometrías que él había dado previamente, para evitar que los ingenieros pierdan mucho tiempo en cálculos innecesarios, ¿no? Esos cálculos de estabilidad tenían errores, estaban del lado de la seguridad, lo sabían. Y aprovecharon, que es otro mérito interesante que no siempre aprovechamos hoy, aprovecharon la experiencia de los desastres. Aquellos ingenieros utilizaban, como los médicos, la autopsia para aprender. En 1870 tuvo lugar la guerra franco-prusiana, que dio al traste con algunas obras de ingeniería magníficas que se habían construido ya con la técnica avanzada que estamos diciendo del siglo XIX. Algunos puentes fueron volados y quedaron muñones de este estilo, ¿no? Eso quería decir que, repasando aquellos restos con los procedimientos de cálculo
explicados hace un instante, no serían estables. Lo atribuyen sabiamente a la cohesión que aporta el mortero, a que las fábricas están cementadas cada vez con mejores materiales. En el siglo XIX empieza a haber cemento. Eso marca una diferencia muy importante que luego recordaremos y que, por tanto, se pueden revisar a la baja algunos de los espesores previos, ¿no? Abre otro debate que ya existía desde hacía mucho tiempo, es si el espesor de las pilas tenía que ser tal que éstas fueran estribo al mismo tiempo que pila o no. Una de las razones para que fueran pilas estribo es que en caso de guerra justamente una bóveda pudiera desaparecer sin causar la ruina por mecanismo sucesivo de colapso, como un castillo de naipes, de las demás bóvedas, ¿no? No fue tan así como pusieron de manifiesto estas experiencias dolorosas pero instructivas de la guerra. De hecho, el espesor de la pila, efectivamente, Castelu viene a simplificar diciendo que puede ser del orden de 2 veces el canto en clave, o 3 veces. Advierte que eso depende de la altura de la pila, como es natural, pero para el caso español, con valles no muy altos, salvo excepciones, puede ser suficiente. Bueno, otro apartado enorme de gran interés, que es el que se dedica a la construcción. Una vez definidas las características geométricas del puente, la construcción. Una cosa es definir lo que se quiere y dibujarlo, y otra cosa muy diferente es construirla, y construirla entonces con los medios de entonces, ¿no? Perronet ilustra la construcción de una península. La idea de las penínsulas, que es muy conocida hoy, pues es antigua, ¿no? Los romanos posiblemente lo utilizaron, pero el que primero lo describe con grabados tan pedagógicos como este es el propio Perronet, que para la construcción del puente de Neuilly describe cómo se construye lo que él llama un puente auxiliar, que efectivamente era una pasarela sobre la que circulaban las personas o los carros que tiraban más o menos a la vez un conjunto de escombros o de tierras o de pedraplenes para agotar, para en fin, poder trabajar luego en seco o en semiseco en los cauces, ¿no? Cuando eso no era posible, porque el cauce era muy importante, tenía que acudir a procesos mucho más complicados, ¿no? Tenía que acudir a unas pontonas, como esta que se muestra aquí en planta, aquí en alzado, que con disposiciones ingeniosas para que una máquina de hincar tablestacas pudiera trabajar entre las dos pontonas, ¿no? Jugando con cierto equilibrio naturalmente, ¿no? Es un sistema que se utilizó, por ejemplo, aquí en la construcción del puente de Orleans, que estuvo tan documentado, y eso quizás se ignora, como el puente de Neuilly, y que dio lugar a unos recintos tablestacados dobles, ¿no? La idea, como seguramente sabéis ya, era la de construir un recinto tablestacado exterior, otro interior, y entre medias disponer un material arcilloso impermeable que permitía trabajar en seco o casi en seco en el interior. ¿Cómo se hincaban las tablestacas o los pilotes en una época en la que todavía no había máquinas de vapor ni otros dispositivos? Pues a mano. A manos, a muchas manos, a un grupo de operarios. Sin entrar ahora en cuestiones laborales, estaban mucho o bien pagados, estaban más bien mal pagados, casi con seguridad, pero todos a una y a la orden de un capataz soltaban un martinete que pesaba unos 600 kilos aproximadamente y que habían izado previamente, ¿no? Este martinete, en caída, golpeaba la cabeza del pilote o de la tablestaca, previamente forrada con una sufridera, y que se iba introduciendo pues, más o menos en función de la resistencia del terreno. Esos pilotes estaban o bien protegidos con un azuche en su punta, metálico, o bien estaban quemados, como recuerda Vivekin o el propio Perronet, a partir de la tradición romana. Llegan a decir que tiene origen romano, ¿no? Esa carbonilla aplicada al comienzo provocaba una protección adicional, decían, de la punta de los pilotes, ¿no? Aprovecho esta lámina para decir que luego había que sacar, lo veremos más tarde, cuando se eliminaban del cauce los dispositivos dispuestos para la construcción, había que sacarlos. Y lo que llama la atención, y quizás sea poco conocido, es que para sacar las tablestacas le daban golpes hacia abajo. Esto parece un contrasentido, pero no lo es en absoluto, ¿no? Aquí se muestra a este operario que tiene tesa una cuerda dispuesta, amarrada a la cabeza de la tablestaca o lo del pilote, de forma que cuando el martinete impacta, provoca por acción y reacción, cuando los operarios, además de este otro, están sujetando el martinete, cuando el martinete se retira hay un efecto dinámico
tal que se aprovecha para, aprovechando la reacción que queda desequilibrada al retirar el peso del martinete, sacarlo hacia arriba, ¿no? Cuando ya la resistencia se ha vencido, se saca ya sin más que tirar hacia arriba de él, ¿no? De manera que el mismo dispositivo que sirve para la hinca sirve para la retirada, curiosamente. Y así otros muchos dispositivos, ¿no? En esta imagen uno se da cuenta de la cantidad de medios que utilizaban, diseñados por el mismo ingeniero, generalmente. Es decir, que se trataba, como veremos luego, de ingenieros absolutamente polivalentes. Aquí tenemos el detalle de lo que acabo de comentar con un poquito más de precisión o de nitidez. También sometían a ensayo las maderas. No penséis que cogían cualquier madera, cogían las maderas disponibles, naturalmente, no iban a África a buscarlas, utilizaban las maderas disponibles y de ellas utilizaban las que mejor funcionaban. Vivekin explica, para convencer a sus alumnos, aunque no era profesor, pero para enseñar a los que quisieran aprender de lo que escribía, que conviene utilizar maderas que cuando están sumergidas no se estropean, que suelen tener del orden de los 30 centímetros de diámetro, aunque distingue entre pilotes y tablestacas. No he dicho antes, pero la distancia entre pilotes pues, es muy variable, depende de los casos, pero puede ser del orden de los 50 centímetros o algo parecido, 40, 50 centímetros. Por cierto, en el caso de los encepados, más densidad en el contorno que en el interior, o eso dicen los libros. Y hincados, como acabo de contar. Por cierto, que no conté antes que la hinca, con este martinete tan pesado, se consideraba que se alcanzaba el final del proceso cuando el rechazo era absoluto o cuando la diferencia entre varias tandas de golpeos no llegaba a los 2 o 4 milímetros de ese orden de magnitud, ¿no? Bien, la madera, digo, se ensayaba y aquí el propio Vivekin, que se nota que es este señor, Leonardo me lo recordó, porque va acompañado de su hijo cuando era joven, no es que el hijo fuera enano, y que siguió luego la labor de su padre. De hecho, terminó algunas de las obras que su padre dejó sin concluir, ¿no? Aquí está un dispositivo y el detalle de la rotura a flexión de la propia madera. Bueno, durante el proceso de construcción, voy a tratar de ir un poco más deprisa para no extenderme más de lo debido. Durante la propia construcción se mantenía el recinto en seco mediante unas cangilones o con unas norias o con tornillos de Arquímedes, es decir, que había que poner en juego toda una batería de procedimientos para agotar el fondo, ¿no? Para las cimentaciones profundas vale todo lo dicho. Para las cimentaciones semiprofundas se utilizaban cajones que no hay que pensar que son del siglo XIX y que eran metálicos, no, estamos hablando de finales del XVIII y Vivekin ya recoge en esta lámina, la 89, unos cajones que se hincan prácticamente solos al agotar las arenas y antes de llegar al terreno firme que está aquí. Y ya en seco, el cajón sirve no solamente para proteger, sino para dejar un recinto en el que se puede trabajar, se construye la cimentación semiprofunda. Un ejemplo de algo parecido a lo que hemos visto y que sirve, creo que está aquí, sí, para explicar lo que acabo de decir. La distancia entre pilotes, sobre estos pilotes se dispone un emparrillado de vigas de madera, entre ellas se dispone una especie de hormigón. Vivekin habla ya de cemento, el cemento romano o cemento de cal al que se le agrega ladrillo. Lo explica en alemán, pero lo explica a su manera, porque necesita, lógicamente, que tenga propiedades hidráulicas, que frague debajo del agua. Ese hormigón que está dispuesto entre los listones y el propio entablamento de aquí configuran el encepado, la parte superior, que da pie a la disposición de las pilas de piedra, por cierto, trabadas entre sí, aunque en este detalle no se ve, pero en otras que podéis consultar se verá, trabadas entre sí con colas de Milano o con grapas para asegurar que, al menos durante el proceso constructivo y cuando todavía la carga vertical es pequeña y por tanto hay riesgo de que se pueda producir algún deslizamiento, para evitar que se produzca, ¿no? Bueno, esta lámina solamente para explicar que una de las que está expuesta ahí corresponde al segundo tomo de Morandier y que estas técnicas constructivas se aplican también a puentes metálicos, cuyos estribos y pilas son de piedra, no lo olvidemos, ¿no? Este es un recordatorio a propósito del puente de Menai de Telford, ¿no? Las cimbras son un capítulo importantísimo y digamos que hay de dos tipos. Las flexibles, que son las utilizadas en el siglo XVIII, y las rígidas, que se construyen después. En ese sentido, estas son las de Perronet en el Pont de Neuilly,
que tienen esta configuración de piezas con unos dispositivos muy ingeniosos que dan continuidad a algunos de los listones, que son el remate de otros, para asegurar una trabazón y una rigidez parcial, que no consiguen al 100%, y encima de las cuales se disponen unos elementos perpendiculares con cuñas para asegurar la capacidad de movimiento, ¿no? Aquí se explica con más detalle, ¿no? Estos elementos que tenemos aquí tienen tres partes: un listón superior, un listón inferior y entre medias dos medias cuñas que configuran a su vez un rectángulo para poder poner debajo de cada dovela y asegurar que ésta se dispone donde tiene que ponerse, jugando con el acuñamiento, ¿no? Un dispositivo francamente ingenioso. Podéis preguntaros, ¿y por qué se utiliza una cimbra flexible cuando teóricamente una bóveda de este estilo requiere gran precisión en la ejecución? Pues es cierto, ¿no? De hecho, ellos saben que cuando ponen la cimbra semirrígida o flexible en comparación con las rígidas, al poner las dovelas de los arranques y de los riñones, la clave de la cimbra tiende a apuntarse. Por esa razón, cuidadosamente y en ciertas proporciones que se explican, disponen las dovelas de clave apiladas aquí, sin colocar, apiladas simplemente, para asegurar un equilibrio de geometría lo más preciso. Que no tratan de impedir al 100%, ni mucho menos, porque juegan con el hecho, y aquí está la clave de los cementos, con los morteros de cemento y los cementos de cal, a finales del 18, cuando todavía no había cementos o no estaban suficientemente extendidos, los morteros tardaban mucho en fraguar y ese juego de dovelas, ese juego de movimientos, estaba perfectamente absorbido por la plasticidad de los morteros. No así a finales del 19 o a partir de 1850-70, cuando se generaliza la utilización de los cementos Portland, en el que la rigidez y la velocidad de endurecimiento de los morteros haría imposible ese juego, al contrario, rompería los morteros y se hace abandonar finalmente las cimbras flexibles y se utilizan las rígidas, ¿no? Bueno, disponen, lo veréis allí, esto es una de las láminas, de un cuadrante para asegurar la correcta inclinación de las piezas, ¿no? Se muestra alguna lámina con las bóvedas esviadas. Un ilustre profesor de esta escuela, ya fallecido, Carlos Gordo, hizo una tesis magnífica sobre la estereotomía de ese tipo de bóvedas verdaderamente complejas, ¿no? Que no viene al caso ahora detallar con más detalle, ¿no? Este es el caso de las cimbras rígidas que acabamos de comentar, ¿no? Se construían, por si no lo dije antes, estos paseos laterales cuando no había que asegurar la navegabilidad, y sobre estas pasarelas laterales iban los carros, las grúas, o esta especie de puente pórtico que nos resulta más familiar hoy, con un dispositivo, por cierto, para las delicias de Leonardo, aquí presente, que acaba de hacer su tesis sobre antifuniculares, pues con un dispositivo aquí para hacer de puente grúa, ¿no? En el fondo. Estamos hablando de una propuesta de Gaztelu. Cuando había que asegurar el paso por debajo, se disponían cimbras rígidas sobre la clave de las cuales se apoyaba, como veis, el puente pasarela, cuya altura iba variando en función del proceso constructivo. Una fase fundamental, llena además de cierta liturgia, era el descimbrado. El descimbrado de las bóvedas era una fase crítica, ¿no? De hecho, el descimbrado del puente de Neuilly, en septiembre de 1772, convocó allí a la corte para mostrar el efecto, ¿no? Con unos torniquetes aquí, con una especie no me sale la palabra, esto que se utiliza para tirar, tráctil, ¿no? Para tirar de las cimbras. Previamente se habían ajustado todos aquellos elementos acuñados que os dije, se habían liberado previamente, de manera que esto fue más teatral que práctico, ¿no? Pero se liberaron todas a la vez. Ese proceso de descimbrado previo, casi invisible, era muy lento y además tenía que ser simétrico. Y además no se producía el descimbrado hasta no haber pasado algunos meses después de haber construido la bóveda, para que se acostumbrasen las piezas a adquirir su posición, ¿no? De hecho, efectivamente, ese movimiento que decíamos antes de las bóvedas y el ajuste de las mismas llegó a producir, para que os hagáis una idea, en el puente de Neuilly, asientos de 77 centímetros en la clave. Este descenso es el que hace referencia aquí, que luego fueron ya muchísimo más pequeños, tanto instantáneos como diferidos, a partir de 1870 aproximadamente. En fin, una cosa importante, que uno de los tratados que está expuesto allí, está abierto por esta página, se muestra aquí la presencia de unas cuñas de madera, aquí o aquí, para asegurar, para dar una especie de contraflecha a las bóvedas, de manera que cuando se quitase la cimbra y retirasen las cuñas, la geometría fuera la correcta. Este juego ingenioso, muy utilizado hoy, era ya conocido también en los puentes de piedra.
Bueno, el descimbramiento de finales del 19 se hace ya con otros dispositivos, gatos hidráulicos, cajas de arena, husillos, en fin, la casuística va haciéndose muy variada en función de las necesidades, con cimbras, como se ve ya, rígidas por lo que he contado antes, ¿no? Los acabados eran un capítulo muy importante, especialmente si el puente era urbano, ¿no? Entonces aquí hay algunos ejemplos que se muestran aquí de operarios que eran escultores que labraban la piedra ya acabada, ¿no? En el fondo hacían lo mismo que han hecho los artesanos de los pórticos de las iglesias que vemos en la Universidad de Salamanca, ¿no? No penséis que todas las piedras de la fachada de la Universidad de Salamanca estaban preparadas así y se pusieron allí. No, luego hubo un cantero que anduvo por allí para corregir todas las irregularidades y darle una continuidad al detalle escultórico. Sin llegar a eso, en los puentes se hacía algo parecido, ¿no? El drenaje, muy importante. Los constructores de estos puentes eran conscientes de la necesidad de drenar y ponían, estos son unos taladros del puente de Orleans, con sus farolas, en fin, un puente urbano de estas características, ¿no? Gaztelu lo recoge aquí, no me quiero entretener ya mucho más, y da unos detalles para la configuración del remate de los rellenos del trasdós, ¿no? Llama la atención la poca importancia que le dan los constructores al relleno rígido del trasdós de las bóvedas, a pesar de que se ha puesto de manifiesto después, aquí se ha leído una tesis en diciembre pasado, a propósito del relleno de las bóvedas de las construcciones religiosas, pero la idea es igualmente válida para los puentes, se ha puesto de manifiesto, digo, la enorme importancia que tienen los rellenos, su naturaleza y su estado. Pues estos constructores no le daban importancia y por eso jugaban con el espesor variable del trasdós. En ese sentido, pues no le sacaron todo el partido que se le puede sacar a esa parte de la pieza. Y explica, por otra parte, el porqué de esos muñones que explicábamos hace un rato, ¿no? Bueno, en cuanto al mantenimiento, llama la atención este párrafo de Gaztelu, que cuando compara la posibilidad de poner puentes de piedra o puentes metálicos, el hormigón todavía no había adquirido carta de naturaleza, estamos hablando de la primera década del siglo XX, viene a defender la idea de que los puentes buenos, los que no necesitan mantenimiento, especialmente en carreteras, son los de fábrica. Da por supuesto que los puentes ferroviarios metálicos tienen ya personal acostumbrado a mantenerlos y no existe tal personal, curiosamente, en el caso de los puentes carreteros. Por Álvaro y por Luis, aquí presentes, Ministerio y de ADIF respectivamente, diré que esta diferenciación entre puentes ferroviarios y carreteros parece que estaba presente en aquella época, ¿no? La última diapositiva y tres o cuatro ideas, ¿no? Desde luego eran ingenieros muy completos, que sabían de todo, que tenían una formación monumental, especialmente en geometría y en geografía, sabían dónde estaban las cosas, habían pisado el territorio muy bien, más que los ingenieros de hoy desde mi punto de vista. Tenían una enorme capacidad de trabajo, no todos, naturalmente hablo de los autores, como ahora, hay grandísimos ingenieros, estoy feliz viendo aquí a algunos de los más ilustres del mundo, y lo digo sin que haya boato, ni muchísimo menos, porque lo son, pero no todos los que estamos aquí, empezando por yo mismo, pues tenemos esa capacidad. Luego, aquellos ingenieros no representaban al promedio de sus generaciones, pero fueron capaces de transmitir el conocimiento, el suyo y el que habían adquirido de otros, y lo plasmaron en los libros que están a vuestra disposición, ¿no? El mensaje es que hoy, para amar las estructuras que tenemos, ahora que cada vez hay que hacer menos puentes y conservar mejor los que tenemos, es entenderlos, porque cuando uno entiende una cosa, acaba queriéndola, y cuando uno acaba queriéndola, pues acaba manteniéndola casi de manera automática, con mimo, que es en definitiva lo que hay que hacer para mantener las estructuras. Y la lectura de estos libros, os lo aseguro, ayuda a amar estos puentes. Desde ese punto de vista, lo ha dicho ya el director hace un ratito, cobra todo sentido el inestimable valor de la biblioteca, que tiene un papel en el siglo XXI, a pesar de la informática, o gracias a la informática, tiene un papel potenciado extraordinariamente. Y la última idea, completamente ajena a esto. ¿Tendría sentido hoy volver a construir puentes de piedra? Yo personalmente creo que sí, y me limitaré a contar una brevísima anécdota. En Bristol se acaba de promover una idea para la construcción de un puente en la zona universitaria de piedra. Y se invocan como razones para defender esa idea el valor de la durabilidad,
el valor sostenible, el del mínimo consumo de energía, y otros que comparto en buena medida, bien entendido, que para un cierto rango de luces y de tipologías, naturalmente, ¿no? Pero lejos de ser, lo que estoy contando, una cuestión museística, en el sentido clásico de la palabra, no el que nos ha recordado el director, es, creo, una evocación para hacer algún escarceo en nuevas construcciones de ese estilo. Muy bien, muchas gracias.